¿Piensas que este es un vídeo sobre las ondas Schumann que ya conoces, el pulso de la Tierra, etcétera, etcétera? Pues no, no, no. Es un vídeo para que tú puedas potenciar el efecto de tus sesiones cabalgando sobre las ondas Schumann. Imagino que sabes que tu sistema Quantum tiene un generador de ondas Schumann. Bueno, la más conocida son esos 7,8 hercios, pero realmente esa forma parte de un grupo de bajas frecuencias que están viajando alrededor de la Tierra, formando una cavidad resonante que nos envuelve y con el que nos conectamos, sobre todo nuestro sistema nervioso central, el cerebro. Eso se ha asociado mucho a las ondas alfa, porque las ondas alfa, ya sabes que son las oscilaciones cerebrales que emiten entre 8 y 12 hercios. Claro, si encajan con las ondas alfa, encajan con el cerebro, ahí interviene el hipotálamo y ya está todo el organismo. Nuestro sistema tiene ese generador de ondas Schumann desde que iniciamos la sesión hasta que la finalizamos. Es como una capa de información de fondo que está emitiéndose mientras nosotros estamos trabajando con el sistema, realizando las otras regulaciones. Lo tenemos en la pantalla de calibración, imagino que lo sabes, en neutralizar los campos de riesgo del ordenador. Fíjate que aquí vemos cómo el sistema de fondo ya tiene activado un campo nulo, de protección nula, y además las ondas Schumann. Esto ya de por sí es interesante, pero lo que me parece que es casi desconocido, para mí es lo más interesante de todo esto, es que el sistema nos permite utilizar las ondas Schumann como un vehículo de información. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos personalizarlas, enriquecerlas con información de la sesión o del propio paciente. Y esto nos abre la capacidad de incorporar información de diferentes tipos de mensajes, entre ellos palabras. Pero no somos conscientes totalmente de hasta dónde llega su poder. Te pongo un ejemplo. ¿Con qué color está escrita la palabra? Es verde, claro, pero a que tu cerebro está luchando entre el verde y el rojo. Y esto es porque el lenguaje está tan incorporado en nuestro cerebro que manda más que incluso lo que ven nuestros ojos, que es un estímulo directo, ¿no? Totalmente directo. Bueno, este experimento es muy conocido, se llama el efecto Stroop y demuestra cómo pues, el lenguaje, en este caso el lenguaje escrito, puede llegar a distorsionar o ralentizar pues, un estímulo tan directo como es el visual, ¿no? Por lo tanto, la información. Hay muchos experimentos de este tipo. Pero, bueno, el poder de la palabra va mucho más allá. Reaccionamos a la palabra a muchos niveles, incluso el fisiológico, ¿no? Porque sabemos que podemos medir esta respuesta midiendo pues, la variabilidad de la resistencia galvánica de la piel, pues de la sudoración, del pulso cardíaco, eso lo hacen muchos dispositivos. Las palabras evocan ideas, imágenes, emociones, memorias y nos hacen reaccionar de una forma subjetiva, demostrando pues, la huella que han dejado en nuestro organismo, ¿no? Nuestra historia. Pero también hay palabras que generan una respuesta similar. Da igual la cultura, da igual tu historia personal. Son palabras que evocan esa respuesta de una forma mucho más profunda, por su sonoridad, por su vibración o por el contenido más arquetípico, ¿no? más inconsciente que nos evoca. Probablemente no sabías que en tu sistema Quantum puedes utilizar el poder de la palabra a través de muchas funciones. Lo hacemos a través de las bandejas. La bandeja es una herramienta que nos permite intercambiar información con el sistema. Tenemos bandejas en las que el sistema nos permite una información muy concreta, normalmente ítems. Y estos ítems, esta información que vamos a incorporar a través de estas bandejas, van a hacer que la regulación se focalice en ese área. Estas herramientas que utilizan este tipo de bandejas realmente nos piden una información muy concreta para focalizarse en ella. También el sistema tiene otro tipo de bandejas donde nos piden otro tipo de información más amplia, un poco más descriptiva, donde vamos a decir pues, cuáles son los síntomas, cómo lo está sintiendo el paciente, cuál es la situación. No son ítems los que nos pide. Una de ellas, en espina dorsal, en programa de deportes, aquí cuando entramos en lesiones deportivas, tienes una bandeja que dice, describe la lesión. Luego tenemos otra también en PNL, tenemos aquí, y dentro de PNL nos vamos a reactividad inconsciente, y en reactividad inconsciente, en el camino de la enfermedad o el tipo de enfermedad. Aquí nos desglosa todos los tipos
por áreas de enfermedades, y en esta bandeja nos dice que incluyamos información adicional de la situación de la afección o de alguna preocupación o observación que queramos incorporar. Hay otros paneles, podríamos decir, porque son paneles en los que se incorporan varias bandejas. Vamos a entrar para que te lo muestre. En espina dorsal, y dentro de esta, en programa de deportes, fíjate, tenemos aquí un panel de bandejas donde podemos también escribir, incorporar información que también puede ser descriptiva, porque fijaros, aquí nos dice link emocional, formación reticular, tal. Realmente, ¿qué hace el sistema con esta información, ¿no? Con todas estas frases o palabras, ¿qué hace con ellas? Pues las utiliza porque van a complementar la regulación, la acción que vamos a realizar. Luego el sistema está utilizando el poder de la palabra. Y por cierto, aprovecho para decirte que si te está interesando, por favor, le des a me gusta y te suscribas a nuestro canal, porque esto nos ayuda a seguir produciendo contenido. Imagina lo potente que es vincular las ondas Schumann con el poder de la palabra. La herramienta que te voy a mostrar ahora justo hace esto. La tenemos aquí en la pantalla de terapias recomendadas y se llama Trivector y entrenamiento hololingüístico, en este caso en el Omnis. Bueno, aquí el sistema nos permite utilizar la palabra, ya veis, en 3 bandejas que ahora vamos a ver, de una forma como muy direccionada, para que pongamos aquí información que está relacionada con el paciente y con la situación que está viviendo, con la afección. Te explico cómo se utiliza. En la primera bandeja vamos a escribir la afección, aquí nos dice el conflicto principal, pues la afección, lo que le ocurre al paciente, lo más escueto y conciso posible. En la segunda, el órgano que está relacionado, que es el órgano que está más estresado en ese momento o por la afección, ¿no? Y en la última, el bloqueo emocional, conflicto asociado, emoción que vemos que está relacionada con la situación. Entonces, para activar esta función hay que clicar en añadir a ondas Schumann. Nos podemos encontrar que no está clara la emoción asociada o no la conocemos o el sistema tampoco nos lo dice con claridad. En ese caso podemos en esta bandeja escribir una frase o una palabra semilla. Ya sabemos la potencia transformadora que tienen estas palabras. Con estas 3 palabras o frases, el sistema va a generar un programa hololingüístico personalizado, es como un patrón que se va a vincular a este conjunto de fractal que está trabajando de fondo y va a enriquecer o a personalizar las ondas Schumann. Y a partir de ahí se va a mantener trabajando, emitiéndose, influyendo en todo lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la sesión hasta que cerramos. Como ves, se trata de una herramienta muy sencilla y muy potente si utilizamos las palabras adecuadas. Bueno, es un tema apasionante que hemos tocado de refilón, pero quedan muchas cosas en el tintero y si te interesa que profundicemos más, pues indícanoslo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.